Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Bienvenidos como siempre y le reiteramos el agradecimiento de estar acompañándonos a través de Infobae TV en esta semana, Semana Santa, una semana que naturalmente va a ser corta, que tiene una muy importante significación sobre todo para todos los cristianos y los católicos en el mundo. Bueno, pero es una semana también cargada de información económica relevante. Uno de estos datos que vamos a conocer el día de mañana, está previsto que se anuncie, en un caso que es bastante singular porque, le cuento, en casi todo el mundo el índice de inflación se da a conocer aproximadamente el día 3, 4 del mes siguiente, es decir, termina un mes y alrededor del 2, 3 o 4 del siguiente mes, o sea, 3 días más tarde, se da a conocer el índice de precios. En el caso de Argentina es bastante singular porque estos datos realmente los estamos conociendo ya pasados la mitad del mes. Así que bueno, vamos a analizar este y varios otros temas con el economista Dante Sica, que es el director de la consultora ABCEP. Dante, un gusto saludarlo. Jorge Haley lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, Dante, mañana vamos a conocer el índice de inflación. ¿Qué perspectivas tenemos? Y sobre todo, si este índice nuevamente llama a sospecha o nos tenemos que quedar tranquilos de que se ajusta a la realidad. No, yo creo que hay que darle por lo menos unos meses más para tratar de ver la consistencia que tiene el indicador. Nuestras estimaciones para este mes da alrededor de 2,9, casi 3 puntos de inflación. Todavía tenemos el repaso de lo que ha sido la devaluación, pero te insisto, hay que ver el número mañana que publica el INDEC y yo creo que hay que esperar unos meses más para ver la consistencia del número. Hasta ahora viene más o menos reflejando la realidad, yo te diría, de manera adecuada. Habría que darle un poco más de transparencia con alguna información que hace falta que el gobierno suministre, como es el caso de los precios que tomó como base a partir de la medición, pero bueno, esperemos mañana el indicador. Perfecto. Dante, a ver, el ministro Kicillof convocó a una rueda de prensa, una conferencia de prensa esta mañana para hablar de su visita al Fondo Monetario Internacional y dejó un poco en claro que en realidad Argentina volvió con nada, simplemente porque no fue a pedir nada. ¿Es creíble esto que dice el ministro? A ver, yo creo que hay que mirar esta visita o la participación de Argentina en la Asamblea del Fondo en el marco de las tareas que está haciendo el gobierno para tratar de volver a los mercados internacionales de financiamiento. Acordate que Argentina tiene 4 temas no resueltos, o tenía 4 temas no resueltos que nos impedían el acceso a un costo razonable, que es el problema de los holdouts, que sigue estando presente, que es básicamente los temas que hacen a los reclamos en el CIADI, la deuda con el Club de París y la expropiación de Repsol. En esos casos nos impedían el acceso al financiamiento o poder conseguir inversiones para el área de energía. El gobierno está tratando de arreglar todas estas situaciones y una de las cosas que también está en carpeta es tener una mejor relación, un acercamiento con el Fondo Monetario. No es casual que Argentina haya pedido colaboración del fondo para lo que es darle consistencia al índice de precios y también para lo que es el recálculo del índice de crecimiento. Entonces, yo creo que hay que mirarlo como una estrategia del gobierno donde quiere empezar a dar señales hacia el mercado financiero internacional y hacia el resto de los países, que quiere volver a reencauzar las relaciones internacionales. Yo te diría que esta mirada también con respecto a esta participación en la Asamblea del Fondo, tratando de por lo menos dar algunos pasos formales, van en la línea con lo que también está haciendo el gobierno, la negociación con Brasil, que está apoyando a Brasil o está apoyando al Mercosur, completando la oferta para poder seguir adelante las negociaciones con la Unión Europea. Creo que hay un cambio de estrategia del gobierno para volver a insertarse en los mercados. Dante, enseguida vamos a volver sobre el tema Unión Europea y el posible acuerdo con el Mercosur, pero si el gobierno intenta dar estas señales, bueno, el ministro volvió esta mañana a salir un poco con ese estilo que lo caracteriza, diciendo, bueno, que en realidad ya le pagamos al fondo, el fondo no tiene nada que hacer acá, el artículo 4 medio que no nos interesa, o sea, el otro día el economista Guillermo Calvo nos decía aquí en Infobae TV que el gobierno estaba aplicando realmente un ajuste, lo único que estaba haciendo era no admitirlo. Comparte usted esta línea, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, es claro que el
el gobierno de alguna manera mantiene un cierto nivel de relato hacia la política interna. Lo que está diciendo es, no traje nada porque no fuimos a pedir nada. Y es cierto, lo que está tratando de hacer es un acercamiento mucho más fuerte y tratar de mejorar su posicionamiento internacional. Después lo que diga acá forma parte de la revolución de las formas, ¿no? Del contenido, ¿no? El gobierno de alguna manera quiere demostrar que no está pidiendo un stand-by, que no va a hacer nada, no va a aplicar ninguna receta, porque tampoco tiene que aplicar nada de ninguna recomendación que el Fondo Monetario pueda hacer. Ahora es claro que si la negociación con el Club de París se pone un poco más dura y no se consigue abrir la negociación y los países que participan en el Club de París exigen como condición que el Fondo Monetario participe en la negociación, quizás seguramente lo que hoy el gobierno dice que no va a permitir la revisión del artículo 4, tal vez lo haga. Y la verdad es que la revisión del artículo 4, desde el punto de vista de la formalidad, no exige o no impone ninguna condicionalidad. Lo único que va a pasar es que el fondo va a decir a lo mejor o va a dar su opinión con respecto a qué pasa con la política fiscal, con la política monetaria, y al gobierno eso le molesta no tanto por el impacto que pueda tener a nivel internacional, sino más que todo por la política local. Dante, no sé si decir la biblioteca, pero en todo caso los analistas, la mayoría de los economistas, si uno analiza finamente se encuentra que está un poco dividido el pensamiento. Hay quienes creen que el verdadero problema de la Argentina es el déficit fiscal, sobre todo hay más economistas de la oposición en este sentido, y hay otros por ahí un poco más cerca del gobierno, pero que finalmente tampoco es que están 100% con el kirchnerismo, te dicen no, lo que hay que ajustar acá es con el tema del cepo cambiario y resolver un poco la política monetaria. ¿Cuál sería, Dante, la prioridad que la Argentina debería abordar con urgencia de cara a estos desequilibrios? Mira, te voy a cambiar la forma de razonamiento y no quiero generar una tercera línea, sino básicamente para poder ordenar la discusión. Es claro que Argentina pasó de tener superávit en cuenta corriente, más dólares de lo que necesitaba, entraban más dólares de lo que demandaba, y superávit fiscal que le permitió generar un gran apalancamiento en el crecimiento, inclusive por tasas que iban por encima de la capacidad potencial de crecer, a tener déficit en cuenta corriente y déficit fiscal. ¿Cuál es el problema de esos dos déficits? Que no tienen financiamiento genuino. El gobierno financió el desequilibrio en la cuenta corriente con pérdida de reservas y financió el desequilibrio fiscal con emisión monetaria que a su vez propagó y le puso un piso cada vez más alto a nivel inflacionario. Es claro que ya no podía seguir con estos déficits financiándolo de esta manera, por lo tanto el gobierno empezó a tratar de corregir el desequilibrio externo y todas las medidas que vimos hasta ahora van en esa línea, tratar de no perder reservas, contener básicamente la salida de dólares, aumentar la tasa de interés para que no haya, y la devaluación para que no haya una preferencia por el dólar, pero todavía no hizo nada con el déficit fiscal, o hizo muy poco con el déficit fiscal. La base, mientras que el gobierno siga financiando el déficit fiscal con emisión, va a seguir propagando un piso inflacionario y eso de alguna manera va a generar muchas más tensiones sobre la puja distributiva y también sobre la caída de reservas. Entonces yo te diría hoy, el problema que tenemos es, no tenemos financiamiento para ninguno de estos dos déficits genuinos. El gobierno está tratando de ajustar el sector externo, pero va a tener que empezar a acelerar el ajuste en el sector fiscal. Mientras que no acelere el ajuste en el sector fiscal, bajar el déficit para poder contener el nivel de emisión, vamos a seguir estando en una economía con alta inflación y donde en algún momento este impacto de mayor liquidez va también a generar una mayor caída de reservas. Dante, ahora que se habla también, recién usted decía y hablaba de la liquidez, y uno está viendo que en las últimas horas, hoy, de hecho, el dólar blue está cayendo prácticamente 8 centavos, si no me equivoco, está en torno a los 10 pesos con 39. ¿Esto es una consecuencia directa del volumen de liquidación de exportaciones o también tenemos una expectativa ya menor y de esa famosa convergencia de que el dólar oficial se va a depreciar aún más, con lo cual se ajustará más a las estimaciones del mercado? No, estamos en este momento en una etapa donde empieza a haber una mayor liquidación, empieza a liquidarse la cosecha. Hay una primera etapa fuerte de liquidación de la cosecha que va entre abril y junio. Todas las estimaciones es que va a haber una liquidación de alrededor de casi 10.000 millones de dólares, aparte en un momento donde los precios de la soja están
yendo hacia arriba, hay un repunte de los precios por un problema de cosecha y de stock que hay en Estados Unidos, y con una tasa de interés tan alta como estamos viendo ahora, hay una mayor propensión a liquidar. Yo creo que estamos en esa etapa. Esto está dando un poco más liquidez al mercado, inclusive por algunas medidas que había tomado el central, y genera esta tregua en donde vemos que el tipo de cambio paralelo está cayendo. Digo, es el momento, creo, es el mejor momento ahora desde el punto de vista económico para que el gobierno pueda avanzar en presentar un poco más claro cuál es su hoja de ruta hacia adelante. Esto que usted comentaba antes, es claro que el gobierno está haciendo un programa de ajuste y estabilización, pero de alguna manera no está mostrando todas las cartas, no nos está mostrando cómo es el mapa, con lo cual nos bajaría mucho la incertidumbre a todo lo que somos los actores privados y permitiría inclusive que algunas empresas puedan decidir algunas inversiones pensando en lo que es la economía posajuste. Claro. Dante, esta pregunta por ahí es para una respuesta corta, pero hoy si la Argentina emitiera un bono, todo el mundo toma como referencia la tasa de interés que debe pagar YPF, la única compañía argentina que hoy está en condiciones de emitir. Estamos hablando de una tasa del 8,75%. La semana pasada, el gobierno de Grecia, un país que estaba fundido, o sea que al borde del abismo, absolutamente destruido, con un violentísimo ajuste fiscal, emite deuda al 4,95. ¿Cómo se explica esto si supuestamente somos un país que viene honrando sus deudas, como suele decir el gobierno? Sí, es cierto que Argentina viene honrando las deudas, pero también es cierto que ha tenido en los últimos años un fuerte deterioro, en especial en sus variables fiscales. Entonces, el deterioro de las variables fiscales sumados al proceso inflacionario penalizan básicamente en términos de tasa de interés. Entonces, la incertidumbre que el gobierno está despertando en materia de lo que implica este programa poco consistente en materia de ajuste, nos penaliza básicamente en materia de tasa de interés. Claro. En la medida que Argentina pueda avanzar un poco más y ser más claro y bajar un poco más la incertidumbre, yo creo que va a poder tener una mejora en la tasa de interés. Pero es claro que hoy, fíjese, no solo comparar con Grecia, miremos lo que está pagando Bolivia, Uruguay, el mismo Brasil o Chile, son tasas casi menos de la mitad de lo que estaría pagando Argentina en términos potenciales si quisiera acceder al mercado. Claro. Bueno, la última pregunta, Dante, y usted como director de una consultora muy especializada en los negocios de Argentina con Brasil, le quería preguntar, bueno, ¿cómo se plantea este escenario en donde primero el Mercosur, Argentina era el escollo que impedía avanzar en un acuerdo, pero usted recién decía que hoy Argentina se alinea con Brasil para firmar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea? ¿Cómo está esta negociación? A mí me da la sensación que Argentina, a la estrategia que tenía el año pasado, que era negar la negociación, y llegó a un momento de muy ríspidas las relaciones con nuestro principal socio. Brasil había perdido casi los interlocutores como para poder llevar adelante cualquier negociación. Me parece que esto ha cambiado y la nueva conducción de economía quiere de alguna manera restablecer los canales de diálogo con Brasil. Y esto se vio en dos posiciones. Por un lado, una oferta de Brasil para poder financiar importaciones brasileras o exportaciones brasileras a la Argentina para quitarle peso a la pérdida de reservas o quitarle presión a la utilización de reservas por parte del gobierno argentino. Y por otro lado, yo creo que el gobierno argentino que ha decidido presentar una oferta compatible con los mínimos requeridos por la Unión Europea para avanzar en la negociación con la Unión Europea. Mi sensación es que el gobierno entendió, o por lo menos el gobierno piensa, que la negociación no va a salir, pero que no va a salir, no se va a realizar en última instancia, no por culpa del Mercosur, sino básicamente porque la Unión Europea no va a poder, por llamarlo así, acceder a los requerimientos que el Mercosur va a hacer. Entonces creo que el gobierno pensó, antes que quedar como el responsable de ni siquiera iniciar la negociación, era mejor acompañar. Para Brasil es muy importante, y para tanto el sector político como empresarial brasileño, esta negociación, pero me parece que en el fondo tiene la presunción el gobierno argentino de que esta negociación no va a llevarse a cabo. Nuestra sensación, lo que observamos en el mercado y charlando con el resto de los países, creo que esta vez hay una oportunidad mucho más firme para poder avanzar, pero también va a depender mucho de la voluntad de Europa. Yo creo que ahí es donde se nota el cambio, Argentina, y por eso lo enmarqué en la estrategia de volver a los mercados internacionales. Creo que es parte de este viraje que ha dado
el gobierno argentino de tratar de relacionarse distinto, tratar de recomponer algunos lazos que había perdido y volver a recomponer una alianza natural que es la alianza con Brasil. Ahora, Dante, pero si esa negociación termina en un acuerdo que no se concreta, bueno, estaríamos hablando otra vez de una mala señal, porque uno mira los países de la Alianza del Pacífico, uno mira Colombia, Chile, Perú, Panamá, todo el mundo cerrando acuerdos de libre comercio, prácticamente liberalizando por completo sus mercados, y nos encontramos que el bloque Mercosur sigue operando con políticas proteccionistas, con políticas de altos aranceles a las importaciones, digo, y eso al final tiene como consecuencia, naturalmente, un atraso en materia de desarrollo. No, a ver, es claro lo que usted dice. Si uno plantea, si la negociación no se cierra en la discusión Mercosur-Unión Europea, no se alcanza el acuerdo, realmente hay que tomarlo como un fracaso y esto realmente cerraría un poco más el Mercosur. Ahora, desde el punto de vista de la posición argentina es no quedar como los responsables del fracaso de la negociación como venía siendo hasta ahora. Hasta ahora toda la percepción era que nunca se iba a poder avanzar en la negociación por culpa de Argentina. Hoy Argentina ha dado un paso importante, ha por lo menos alcanzado una oferta compatible con la negociación y ahora queda en la diplomacia del Mercosur poder avanzar. Yo creo que esta negociación tiene más probabilidad de cerrarse porque hay dos temas importantes. A Europa le interesa el Mercosur, en especial le interesa el mercado brasilero. Por lo tanto, yo creo que va a profundizar y va a avanzar en esa negociación. Y por otro lado, Brasil quiere esta negociación porque quiere acceder al mercado europeo. Entonces creo que hay dos grandes jugadores que tienen fuertes intereses y esto me parece que, a diferencia de los años anteriores, estamos más cerca de alcanzar un acuerdo. De alcanzarlo, yo creo que esto va a ser un logro importante, vamos a tener mucho tiempo en años como para poder apoyar a las empresas que hay que reconvertir para que no sufran por esta apertura, pero es un logro importante porque nos va a abrir el camino y nos va a disciplinar para poder avanzar en otras negociaciones internacionales. De no cerrarse, coincido con usted, yo creo que va a ser un nuevo fracaso del Mercosur. En un mundo que cada vez se abre más y negocia acuerdos regionales, nosotros cada vez nos estamos aislando más en el territorio. Muy bien, Dante Sica, economista, director de la consultora ABCEP, queremos agradecerle el contacto con Infobae TV.